arquitecto Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial, con quien ya nos encontramos en comunicación y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Arquitecto Raúl Molina, qué gusto saludarlo. Gracias como siempre por atender esta invitación, muy amable. ¿Cómo estás, José? Gusto de saludarte. Comentemos un poquito, ¿no? En la importancia de ir dando a conocer los alcances de este libro, Desarrollo Territorial y Minería, ¿no? Sobre todo en momentos en que frente al desarrollo de un proyecto siempre es necesario se incorpore el desarrollo del territorio en área de influencia operativa, por favor. Sí, yo estoy convencido que es absolutamente importante seguir hablando de desarrollo territorial y gobernanza territorial porque ese enfoque pone la responsabilidad del desarrollo principalmente, o el liderazgo de la responsabilidad de desarrollo principalmente en los actores de cada territorio. En el Perú hemos tenido un historial de esperar que el gobierno nacional haga lo que tiene que hacer y lo único que ha producido eso en la población es frustración a lo largo de los años, ¿no? Entonces, y en la población y en el sector privado, porque el sector privado hoy día también está teniendo una gran frustración por el desempeño del gobierno central. Y el libro lo que dice es, si quieren mejorar la situación de cada territorio en particular, y me refiero a un barrio, a una ciudad, a una cuenca, a a un a un espacio donde se desarrolle el sector minero, los actores privados y la comunidad territorial son los primeros interesados que ese territorio cambie. Asuman el liderazgo inicial y jalen de la nariz a los actores del Estado que son hoy día probablemente los más débiles de todos. Y en esa línea, ¿cuál debe ser lo primordial, ¿no? Uno, el rol del Estado, el rol de la empresa privada, cuál debe ser el rol de la comunidad y de otras instituciones, como en este caso la academia, que mucho se menciona precisamente en este libro. El sector privado primero es lo que llamamos catalizador, un motivador, un agente que por sus propios intereses de resiliencia en el largo plazo debe ayudar a activar a los actores usando las capacidades diferenciadas que tiene el gran sector privado, como en este caso el minero, que es el caso sectorial que usa el libro, ¿no? En el caso de la academia, lo que se hace es interpelar a las universidades regionales que tienen un potencial de capacidades enorme, pero que han permanecido encerradas en sus muros, ¿no? Concentrándose solo en una de sus tareas, que es formar profesionales, pero olvidando todas las otras, que es comprometerse con el desarrollo del territorio, usar el conocimiento para apoyar los procesos de desarrollo, contribuir al monitoreo y al aprendizaje a partir de las experiencias de desarrollo de los territorios del ámbito de las universidades. Entonces, el libro les dice, salgan de sus muros e involúcrense en los procesos reales. Las comunidades no pensar solo en el reclamo, sino en verse a sí mismas como actores del desarrollo. No hay posibilidad de desarrollarnos en el Perú con una sola actividad económica. Entonces no tiene ningún sentido los planteamientos como minería no, agro sí o agua sí, minería no. Los territorios por definición deben diversificar sus actividades económicas y la discusión no es si una actividad u otra, la discusión es cómo hacemos que convivan. Y podemos tener minería, podemos tener agricultura, podemos tener servicios, informática, comercio, transporte, eh, eh, creación, generación eléctrica, industria, todas. Lo que necesitamos hacer como en nuestras ciudades, que conviven muchas actividades. Las ciudades, por definición, son el ámbito más diversificado de vida humana. La decisión no es si voy a tener una actividad u otra, sino dónde la localizo y con qué reglas de convivencia para que no se estorben entre unas y otras. Y en el Perú hemos equivocado la discusión, hemos creído que la discusión era esta actividad o la otra, y por eso somos un país con una economía muy poco diversificada, con muy poca capacidad de competir en los mercados mundiales, con excepción de unas pocas actividades que distinguen al Perú, principalmente, por ejemplo, algunas exportaciones agroindustriales y, ¿por qué no, las exportaciones mineras que durante muchos años han sostenido la caja fiscal y no hemos aprovechado durante esos años de bonanza para diversificar la economía nacional? ¿Y que considera usted que se están dando avances para
conseguir esas proyecciones, para conseguir justamente ese rol del Estado, el rol de la empresa privada, el rol de la comunidad, el rol de la academia? ¿Hay avances sustanciales o por lo menos los primeros pasos? Yo creo que el sector privado se está haciendo muchas preguntas y eso es bueno, y se está haciendo muchas preguntas porque en determinado momento creo que la conflictividad social ha representado una amenaza real para la sostenibilidad en el largo plazo de, por ejemplo, la industria minera. Hoy día hay otra amenaza adicional a la conflictividad social que es la minería ilegal, y es una amenaza fuerte no solo a la minería, sino al conjunto de la vida social en el Perú en muchas regiones, porque los actores ilegales están tomando el poder en reemplazo de del Estado y de la legalidad. Entonces, el sector minero yo creo que sí está haciendo las preguntas correctas, todavía no han llegado a todas las respuestas. Hay lugares en el país donde hay algunos liderazgos, como hace poco estuve en Arequipa o ahora recién en Cajamarca, donde se están preguntando si no tienen que recuperar las élites territoriales el liderazgo ante la inacción y la lejanía del gobierno nacional. Y lo que necesitamos es despertar a los actores públicos. Y los actores públicos son de tres niveles de gobierno que tienen roles distintos. El nivel nacional lo que tiene que hacer es ofrecer marcos favorables a la vida en colectividad y al progreso de los territorios. Y hoy día el nivel nacional no está haciendo eso. El nivel nacional es un nivel muy débil y muy lejano. Los gobiernos locales tienen que asumir como quieran o no el liderazgo de los procesos de desarrollo en sus territorios. Para eso son las autoridades elegidas. Y la idea es que el sector privado ayude a que el resto de actores se pongan detrás de los gobiernos locales y ayudarlos a fortalecerse en el ejercicio de su rol de liderazgo. Y lo que nos falta es el gobierno regional. El gobierno regional en el Perú es un nivel muy débil. Cuando lo hemos creado en el 2001, en el 2002 lo hemos hecho sin tener muy claro cuál era su rol. Estábamos regiones, había una demanda ciudadana de descentralización y se crearon gobiernos regionales. Y hasta ahora no hemos contestado para qué existen. Y los gobiernos regionales tienen el enorme potencial de representar a territorios grandes y a colectivos muy grandes de actores. Y deberían ser los líderes de la negociación entre territorio y gobierno nacional, buscando que el gobierno nacional apoye agendas de desarrollo territorial en los grandes territorios que componen el país, y los gobernadores no están cumpliendo ese papel hoy día. Los gobernadores están supeditando al gobierno nacional. Es verdad que dependen enormemente del financiamiento nacional porque no tienen atribuido ningún impuesto, pero yo llamo a los gobernadores a que se pongan del lado de sus territorios y negocien en nombre del enorme electorado que representan con el gobierno nacional en una posición mucho más firme que la que están teniendo ahora. Estamos dialogando con el arquitecto Raúl Molina, ex viceministro de Gobernanza Territorial, a propósito de la reciente presentación en Cajamarca, en el marco de la Feria del Libro de Cajamarca 2024, del libro de Desarrollo Territorial y Minería, editado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, y uno de los coautores es precisamente el arquitecto Raúl Molina. Aprovecho el tema Cajamarca. Se lo han Ujú, preguntado cuando ha estado usted hace unos días en Cajamarca sobre el tema de la presa de Chonta, ¿no? Para luego ujú. tocar el tema de minería ilegal, que usted lo ha tocado hace unos instantes. Pero me gustaría primero desarrollar el tema de la presa de Chonta. ¿Qué impacto puede tener Chonta justamente con este aprovechamiento de desarrollo ya territorial? Es un proyecto fundamental que los cajamarquinos esperan hace décadas, ¿no? Y ahora, justamente desde la lógica que propone el libro, un conjunto de actores se han puesto de acuerdo para empujar la presa de Chonta, y hace poco se ha firmado un acuerdo donde ha intervenido la municipalidad provincial, el gobierno regional, el gobierno nacional y inclusive representantes del sector privado, de organizaciones de promoción del desarrollo. Cajamarca tiene un problema complicado de sostenibilidad en el largo plazo del abastecimiento de agua potable para la ciudad de Cajamarca, que es una ciudad que, como todos sabemos, en las últimas décadas ha crecido mucho. Y además sostener la actividad agrícola de esa zona, que es característica del valle donde está la ciudad de Cajamarca. Y el proyecto de Chonta tiene un rol importante en un conjunto de proyectos que se están impulsando en Cajamarca para resolver de manera definitiva y sostenible el abastecimiento de agua de la ciudad y del valle de Cajamarca. Y yo creo que es recontra importante el símbolo que representa el acuerdo de varios actores y comprometiendo al gobierno nacional en impulsar prioritariamente el proyecto de la represa de Chonta.
Ahora, este es un tema central y que naturalmente ya está en la agenda de los hermanos en Cajamarca. Pero otro tema que empieza ya a preocupar en Cajamarca, y usted lo citaba hace unos instantes, el tema de minería ilegal. Usted citó el caso de Arequipa, podemos citar el caso de Puno, Ananea, Rinconada, podemos citar lo que está ocurriendo en Piura, en Paimas, en Lomas, en Ayabaca, o también en Sapillica, o podemos ver el Ancash, corredor minero del Apurímac, norte. Pero en Cajamarca, que Ancash, usted lo conoce, Apurímac, ah, usted el que sur de lo conoce Cajamarca, bastante bien, Cajamarca, ya encontramos minería ilegal cerca por a supuesto, Hualgayoc, en Bamamarca, encontramos en Selendín, encontramos en Contumazá. Hace ya en mucho tiempo Cajabamba. se desarrolla en Cajabamba, ¿no? En el mismo Cajamarca, ¿no? Entonces la gran pregunta es cómo buscamos que resolver este tema, que es una amenaza para la minería formal, para la minería que paga sus impuestos, para la minería que cumple con los requerimientos y los estándares ambientales. ¿Cómo es que enfrentamos la minería ilegal en estos momentos? A ver, la respuesta no es fácil, José, pero si quiero dar un mensaje claro, comenzando a construir de una vez en el Perú con una economía realmente inclusiva. La minería ilegal no es porque los mineros, por supuesto que hay delincuentes detrás que se han aprovechado de la necesidad de miles de peruanos que empujados por la pobreza y sobre todo por aquellos contingentes de peruanos que fueron expulsados de las grandes ciudades por la pandemia y necesitan sobrevivir, está generando que haya muchas personas que están dispuestas a hacer trabajos en condiciones muy malas, como los trabajos de la minería ilegal y de muchas otras actividades ilegales para poder sobrevivir. Y eso genera oportunidades para el desarrollo de actores ilegales que toman el control del trabajo de esa gente pobre que trabaja en unas condiciones muy difíciles. Me han estado contando algunos amigos cuando he ido a Cajamarca y a otros lugares las condiciones muy difíciles de trabajo en que los mineros ilegales desarrollan su labor. O sea, con enorme riesgo de su vida, con enorme riesgo de su salud para el futuro. Y el Estado peruano está de costado y lo único que propone es el reinfo, o lo único que propone es un proyecto de ley. Lo que se necesita es una respuesta integral que permita incluir a esos peruanos en la economía legal. Somos un país donde 4 de cada 5 empleos son informales o ilegales. Y esa es la explicación. Hemos construido una economía legal sujeta a un montón de reglas de promoción de la inversión privada para 1 de cada 5 empleos y el resto que se las arregle. Y el producto no deseado de eso ha sido las actividades ilegales, que están creciendo enormemente frente a la inacción del Estado. Lo que necesitamos frente a eso es, primero, acción de seguridad efectiva, no solo operativos, como la presidenta reportó en su discurso del 28 de julio. Necesitamos una acción policial mucho más contundente, principalmente basada en inteligencia, más que en operativos esporádicos que los actores ilegales se esconden un tiempo y vuelven a aparecer cuando la policía o el ejército se retira. Los estados de emergencia no resuelven nada de manera duradera. Lo que necesitamos es acción y presencia policial permanente con inteligencia en las zonas de minería ilegal para ir capturando y desactivando a los ilegales que están usando a la gente pobre que se tiene que dedicar a esas actividades. Y lo segundo, necesitamos algo que el libro propone, una política multisectorial seria y eficaz de desarrollo territorial. Si no queremos tener actividades ilegales, hagamos desarrollo en los lugares que expulsan población pobre hacia las actividades ilegales. Hagamos que la vida en Hualgayoc, en Bambarramarca, en Selendín, en Tambo Grande, en Chumbivilcas, en Cotabambas, en Ananea, en Madre de Dios, mejore. Los mineros de Madre de Dios casi todos son puneños y cusqueños, que salen de comunidades pobres. Si mejoráramos la calidad de vida, si les diéramos servicios básicos, una educación de una mínima calidad razonable, esa gente no tendría que ir y migrar a esos a lugares a hacer actividad ilegal. Si aceptáramos que en un país como el nuestro, el Estado, el dinero público, tiene que invertirse en subsidiar a los pequeños actores económicos durante un tiempo para que mejoren sus capacidades. Pero los señores del Ministerio de Economía y Finanzas desde la ciudad de Lima consideran que eso no se debe hacer por teoría.
En todos los países del mundo ahora desarrollados, en algún momento se invirtió en sus pobres con dinero público para ayudarlos a que mejoren su competitividad y productividad. Y eso tenemos que hacer en el Perú, en las zonas de agricultura familiar. Años estamos hablando de una política de agricultura familiar. Si ya la tuviéramos, tendríamos menos gente pobre en la minería ilegal. Entonces, por favor, lo que se necesita es una política de desarrollo territorial, que el Estado peruano deje de pensar solo en términos sectoriales y comience a pensar con enfoque territorial y comience a invertir de manera concentrada en algunos lugares del Perú que tienen alta concentración de pobreza, y esos lugares muchas veces coinciden con zonas mineras. Por lo tanto tiene la enorme posibilidad el Estado peruano de hacerlo en alianza con el sector minero, con el gran sector minero, y hacer cosas como se está haciendo en Quellaveco hoy día, en Moquegua, pero en todo el Perú. Y con eso tal vez podríamos construir una solución duradera a la minería ilegal y a otras actividades ilegales, porque tú y yo sabemos, José, que la minería ilegal no es la única, la tala ilegal, la trata de Así es. personas, la siembra de coca. Acabo de estar en Ucayali y es increíble cómo está creciendo el sembrío de coca en la frontera con Brasil. Ahora, el reto es cómo incorporamos esto a la economía nacional con todas las formalidades, con todas las reglas de juego y con todo el marco legal. Pero nos Pensando encontramos. fuera de la caja como nunca hacemos en el Perú. Ahora, pero el gran tema que tenemos, y eso es lo que se ve en el día a día, en el caso de Cajamarca que estamos abordando, cuando uno le pregunta al director regional de Energía y Minas del gobierno regional, no tiene recursos, no tiene capacidad logística, no tiene una proyección para enfrentar este tema. Cuando se le pregunta a la Fiscalía Medioambiental, tiene los mismos problemas, no tiene capacidad logística, solamente actúa cuando hay una denuncia y más allá no puede hacer nada. El gran tema es que nos encontramos frente a una realidad. Hay un sector que no se opone a la minería, porque hace minería. Mm, Ilegal, pero la hace. Pero a esto se pero, incorpora el tema de la criminalidad organizada, que ahí está el peligro. Entonces, exactamente. ¿de qué manera podemos nosotros encontrarle un punto medio para poder establecer e incorporarlos a una economía nacional con todas las reglas de juego? Y además, en este caso sí hay que ser bastante directo. O sea, se incorporarán los que quieren, los que tienen la voluntad, porque hay otros que no quieren, quieren estar al margen. Hay otros que no quieren y a esos habrá que actuar con represión, pero con represión inteligente, que no son estados de emergencia y no es poniendo a unos policías que están encerrados en sus comisarías. Es desarrollando la capacidad, recuperando la capacidad de nuestra Policía Nacional, que está muy mermada en los últimos tiempos. ¿Cómo podemos tener una policía eficaz con el tipo de Ministerio del Interior que estamos teniendo hoy día, que lo único que hace es supeditar a la Policía Nacional a intereses particulares, como pueden ser defender a la Presidenta de la República? Lo que necesitamos es recuperar la capacidad de nuestra Policía Nacional. Yo he trabajado muy cerca cuando he sido viceministro de la Policía Nacional, y los policías nacionales, la mayoría de ellos son gente que está dispuesta a comprometerse con su trabajo. Entonces hay que empoderarla, hacerles que recuperen la autoestima y que hagan su trabajo. Y su trabajo no es vigilar las calles en estado de emergencia, su trabajo es hacer trabajo permanente basado fuertemente en inteligencia, en investigación criminal, que vaya desactivando los resortes y las redes criminales que están alrededor de la minería ilegal y de otras actividades ilegales. Y en paralelo, una este, política efectiva de desarrollo territorial, como he dicho, y para eso hay que empoderar a los gobiernos regionales. No podemos tener gobiernos regionales que tienen la responsabilidad de supervigilar y fiscalizar a la minería ilegal, que generalmente está relacionada con la pequeña minería, por lo menos entre comillas, porque es la más chiquita y el gobierno nacional se reservó la gran minería. Controlar y vencer a la minería ilegal es una tarea que compromete a los tres niveles de gobierno, y por eso dije antes, cuando comenzaste a tratar este tema, que hay que pensar fuera de la caja. Cuando hicimos la descentralización, el gobierno nacional dijo, yo me ocupo de la minería grande y en dar concesiones, y después se desentiende y deja al sector privado minero frente a las comunidades a resolver los conflictos solos, y el gobierno nacional, el Ministerio de Energía y Minas, bien sentado en San Borja. El gobierno regional le dieron la MAPE pensando que como es chica es más simple, cuando todos sabemos que la pequeña minería artesanal es la más complicada de administrar porque son muchos actores. Y los gobiernos regionales, con unas direcciones regionales de minería que son absolutamente débiles, sin recursos, sin competencias claras, es muy poco lo que pueden hacer. Y con mucha Y los corrupción. gobiernos locales, y los gobiernos locales ninguna responsabilidad en el tema. Los gobiernos locales son los más cercanos a la población, son los ojos y oídos del Estado frente a la población. Tendríamos que preguntarnos si pueden tener un rol de vigilancia.
si pueden tener un rol de promoción ciudadana para que la gente no se meta en esas actividades, si pueden ser brazos para fortalecer la pequeña y mediana agricultura para que la gente no se tenga que meter en actividades ilegales. Y si comenzamos a repensar el rol del Estado en sus tres niveles de gobierno de manera complementaria, tal vez comencemos a encontrar la solución. Ahora, arquitecto, se lo preguntaban hace unos días, ¿no? Cajamarca tiene potencialidades, ¿no?, en proyectos de inversión minera, ¿no? Hay quienes que Sí. estiman que los proyectos inmediatos pueden sumar más de 16.000 millones de dólares al momento, ¿no? Pero el riesgo que acarrea es precisamente el aumento de la minería ilegal. ¿Cuál es el riesgo que siga aumentando la minería ilegal y que esto frene proyectos de inversión formales? El riesgo que estamos viviendo ahora, José, la inacción del Estado. O sea, si la inacción del Estado sigue, si la única respuesta es prolongar el reinfo y una ley de minería artesanal que hasta donde he escuchado está recibiendo un proyecto de ley que está recibiendo muchas críticas, o sea, con eso lo único que vamos a conseguir es que las actividades ilegales crezcan en todo el Perú. Lo que necesitamos es un Estado presente de manera integral, no a través de operativos esporádicos, y sociedades territoriales organizadas que elijan sus prioridades y sus prioridades no van a ser actividades ilegales, la gente no elige por propia iniciativa las actividades ilegales y los actores formales y los actores gubernamentales, los líderes de la sociedad civil, ponerse de acuerdo para recuperar el liderazgo de sus territorios e ir achicando poco a poco, eso no va a ser una respuesta inmediata, ir achicando poco a poco el espacio para las actividades ilegales. La mejor defensa en el mediano y largo plazo contra las actividades ilegales es el desarrollo de los territorios. Si la gente encuentra cerca de sus casas oportunidades para vivir razonablemente bien, para que sus hijos tengan futuro, hace poco en Ucayali con comunidades nativas, me encantó la manera como las comunidades nativas están virando de otra manera el desarrollo. Ya no quieren estirar la mano, ya no quiere que los estén ayudando por todo lado. Lo que quieren es construirse alternativas para sostener sus vidas y, como decían ellos, que la vida de sus hijos no sea igual a la de ellos, a la de la generación actual. Entonces, lo que necesitamos es sociedades organizadas en cada territorio, que el gran sector privado presente en el territorio, hablando de Cajamarca, hay un montón de empresas mineras, debe haber 7 u 8 empresas globales, con proyectos, muchos casos detenidos. Los gobiernos del territorio, me refiero a municipalidades y gobierno regional, como en el caso de Chonta, que los dos entidades, la Municipalidad Provincial de Cajamarca y el gobierno regional de Cajamarca, han participado en el acuerdo para priorizar Chonta y llevarla adelante. Entonces digo, el sector privado que está presente en Cajamarca, por lo menos 7 grandes empresas, los actores del gobierno territorial, municipalidades y gobierno regional, universidades. En Cajamarca hay por lo menos 4 universidades. He escuchado hablar muy bien de la Universidad de Jaén como una universidad muy dinámica que inclusive le quita la iniciativa en algunos temas a la propia Universidad Nacional de Cajamarca. Y todos sus actores, más instituciones como la Fundación Los Andes, CEDEPAS y varias otras organizaciones de promoción del desarrollo con larga tradición en Cajamarca, más la cultura de diálogo que tiene Cajamarca, podrían hacer mucho más que lo que están haciendo hoy día si trabajan juntos para ir achicándole los espacios a las actividades ilegales. Y el gobierno nacional hoy día es el actor más débil en esa oportunidad. Y yo le pido al ministro de Energía y Minas, que es una persona que conoce mucho el sector, la respuesta a las actividades ilegales tiene que ser una respuesta mucho más integral que la que él solo puede liderar por más esfuerzo que ponga. Necesita que el resto del gobierno nacional, con una lógica multisectorial, lo respalde para poder llevar estrategias de desarrollo más integrales, más realistas, más sostenibles en el tiempo a los territorios que hoy día están amenazados por el crecimiento de las actividades ilegales. Arquitecto Raúl Molina, como siempre, muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Que tenga buen día, muy amable como siempre. Un placer de conversar contigo, José, y un abrazo para todos tus televidentes Gracias. y oyentes. Conversamos con el arquitecto Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial.